Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a realizar un conversatorio que representa nuestro examen final, en el cual vamos a debatir dos temas muy importantes, que son la educación de calidad y pobreza en nuestro país. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes. Quien les habla, Danisa Jacobo, estudiante del 9º ciclo de la carrera de contabilidad de la sede de Arequipa. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Claudia Valentina Guerrero Paz. Estudio la carrera de contabilidad, curso el 9º ciclo y soy de la sede de Chiclayo. Buenas noches, me llamo Wilson Mermaala, yo soy de la sede de Arequipa y estoy cursando el 8º ciclo. Buenas noches, mi nombre es Ani Priscila Ortiz Coveñas, curso la carrera de contabilidad en el 9º ciclo de la sede Chiclayo. Buenas noches con todos, mi nombre es Héctor Alison Clupitello, soy de la carrera de contabilidad, el curso 9º ciclo y soy de la sede de Chiclayo. ¿Qué es la educación de calidad? Recibir educación de calidad representa adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y respeto permanente a todos los derechos humanos. El Perú se encuentra en el 7º de la lista en la lista récord de educación de calidad en cuanto a países latinoamericanos, muy por debajo de Brasil, que es uno de los países que también tiene un índice muy bajo sobre esto. Bien, empezaremos con las preguntas. Ani, ¿tú consideras que en el Perú existe educación de calidad? A mi parecer, creo que no tenemos una educación completamente de calidad educativa. Por ende, la calidad educativa debe ser una prioridad, no solo de las personas involucradas en la educación, sino de toda la sociedad. En este caso, se deben realizar capacitaciones a los docentes, ya que sin la participación de los maestros no hay una posibilidad de cambio en la educación. ¿Tú consideras lo mismo que lo que opinó la compañera Ani? Sí, estoy de acuerdo. En el Perú no hay una educación de calidad. Esto se debe a que el Estado no garantiza el servicio educativo y no además, independientemente de quien lo brinde, se desarrolle satisfaciendo condiciones básicas y supere las inquietudes de los alumnos. Y eso acá en el país no se logra. Ya. Ahora seguiremos con la segunda pregunta. ¿Por qué es importante una educación de calidad? ¿Tú qué consideras que por qué es importante esto, Wilson? Es importante la educación de calidad porque es la clave para poder alcanzar muchos objetivos en el desarrollo del país. Cada año salen nuevos profesionales, nuevos estudiantes de niveles educativos primarios o secundarios, los cuales si tienen una buena educación desde pequeños o desde la etapa de la escolaridad, van a aportar mucho al país. Sí, un factor muy importante para el crecimiento económico de los países es que exista un buen índice de educación de calidad. Héctor, ¿tú opinas igual a Wilson? Concuerdo con lo que dice mi compañero Wilson, que la educación de calidad es muy importante. Primero porque la educación es un derecho humano básico, pero sobre todo es la clave del desarrollo de los países. Es muy importante una educación de calidad porque contribuye primero a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y también de la comunidad nacional y mundial. Bien, ahora seguiremos con la tercera pregunta. Claudia, ¿cuál crees que son las razones por el cual el Estado no invierte tanto en educación para buscar una educación de calidad? Bueno, a mi parecer, el Estado invierte, pero hace un mal manejo de esa inversión. Un manejo en el cual, comparado con los demás países, está por debajo, ¿no? Y la inversión en educación tiene un impacto sobre la calidad y la permanencia de la educación ofrecida. Ani, ¿tú concuerdas con lo dicho por Claudia? Bueno, yo creo que más que eso sería de que al Estado o quizás a los políticos que nosotros elegimos, no tan, no sé, conociendo tanto, creo que es más eso, que no les interesa o no les importa que nosotros o que las demás personas conozcan o tengan una educación de calidad porque, o sea, quieren que no se estén informados de lo que está sucediendo en nuestro país, ya sea económico,
social, como cubriendo prácticamente de lo que está sucediendo, ¿no? En la actualidad. Bueno, creo. Sí, claro. Sí, la corrupción es un factor importante que hace que esto obstruya un crecimiento en cuanto a la educación de calidad. Tal vez sí existe el presupuesto, pero no está bien gestionado o destinado. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son los problemas más urgentes que el país debe resolver en la educación? ¿Cuál consideras tú, Héctor, que sería un problema? Bueno, a mi parecer yo considero que se debe mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, es una prioridad, pues si bien la educación es el medio para reducir las desigualdades y crear oportunidades de desarrollo humano, una mala educación y sobre todo de calidad heterogénea puede generar más desigualdad. La política de mejora de calidad está en el Plan Educativo Nacional y solo hay que implementarlas, pero para ello se requiere de una continuidad en los esfuerzos que se están haciendo, tanto en temas de mejora de calidad de los profesores y de la infraestructura, pero sobre todo en los temas pedagógicos como mayor número de horas en el aula. Para ti, Wilson, ¿cuál consideras que es el problema más urgente que el país debe resolver en cuanto a la educación? Concuerdo con lo que opinó mi compañero. Este, otro problema que se debería afrontar es que no hay una igualdad de educación en diferentes niveles socioeconómicos en el país. Si bien es cierto, hay educación estatal, también privado, y bueno, según la opinión, considero de la mayoría de los peruanos, bueno, de las personas, la educación particular es una mejor opción que una educación nacional, ya que hay mucha corrupción, como indicaste, Danitza, al principio de la pregunta. No se destina, no se gestiona bien el dinero o el presupuesto proyectado para ese fin. También otro problema sería un, un incentivo económico muy poco hacia los docentes que enseñan en zonas que son lejanas al país, poco accesibles. Eh, y también otro problema sería que mm, una currícula pobre, que no funciona de manera efectiva en los estudiantes. Sí, tienes mucha razón, compañero, y justamente el tema socioeconómico es muy importante en lo que es la educación. Y por eso surge nuestro siguiente tema de debate, que sería la disminución de la pobreza. Entendemos por pobreza la escasez o la carencia de todo lo necesario para vivir. A raíz de esta cuarentena, se estima que hemos retrocedido 10 años en cuanto al nivel de progreso que teníamos en cuanto a pobreza, es decir, que estamos en el mismo nivel que en el 2010. Empezaremos con la primera pregunta. Ani, ¿qué consideras tú? ¿Cómo la educación puede reducir la pobreza en nuestro país? ¿De qué manera la educación puede ayudar a esto? Bueno, a mi parecer creo que debemos tener un mejor acceso, o sea, eliminar las barreras y aumentar lo que es la capacidad de la población pobre, o sea, de brindarles una oportunidad para poder ganarse la vida y poder tener ingresos para poder educarse, ¿no? Uno mismo. También generar una mayor productividad y como les comenté, o sea, generar sobre todo oportunidades de empleo digno. Eso es lo que... Héctor, ¿tú qué opinas respecto a esta pregunta? Bueno, concuerdo con lo que dice mi compañera Admi, pero quiero agregar que la equidad en la educación contribuye al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin ser las escuelas o el sistema educativo la garantía de ese crecimiento o amplitud de la equidad, ya que el verdadero progreso en la educación va a depender de la forma en que se traten las causas de la pobreza y también de la desigualdad fuera de la esfera escolar. Si bien los resultados educativos por niveles socioeconómicos, género, territorio o puede ser etnia permiten reducir la brecha de desigualdad en las generaciones subsiguientes, los problemas que derivan del plano político o de la gestión económica de los gobiernos, tales como el acceso a trabajos
cualificados o mejor remunerados puede asimismo disminuir los beneficios de educación en las personas pobres. Bueno, eso es lo que considero yo. Bien. Ahora seguiremos con la segunda pregunta. Wilson, para ti, ¿qué medidas debe optar el Estado para disminuir la pobreza? Respondiendo a la pregunta, el Estado lo que debería hacer desde un principio, bueno, como prioridades, sería desarrollar la nutrición, bueno, apoyar la nutrición de, de los niños, ¿no? Bueno, si bien es cierto, hay Caliwarma en nuestro país, es un poco criticado porque hay mala gestión sobre este programa. Y también tener una cobertura universal de salud más efectiva. También una educación de calidad que sea universal para ambos, para todos, que sea de la misma manera. Y em, que, bueno, la informalidad, ¿no? Que no apoya, que impide el desarrollo del país y que de algún modo puede ayudar a reducir la pobreza. Sí. Bien, Annie, ¿tú qué opinas qué medida puede adoptar el Estado como solución para esto? Bueno, principalmente creo que la pobreza tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero sus causas a ello creo que son lo que es el desempleo, como lo venía mencionando, la exclusión social y lo que es la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones, ya sea a los desastres naturales, enfermedades y otros fenómenos que le impiden ser productivas. Y el Estado quizás no llega tan lejos, solo llega a las zonas más cercanas o más notorias, visibles hacia ellos, pues, ¿no? Pero quizás hay personas que necesitan más de su apoyo, de su ayuda, como en zonas rurales. Y eso creo que es lo que le falta al Estado para poder ayudar, optar, sobre todo, buscar medidas o soluciones para poder disminuir nuestra pobreza en el Perú. Bueno, esta pregunta viene un poco más de la situación por la que estamos pasando. ¿Tú consideras lo mismo que lo que opinó la compañera Annie? Sí, estoy de acuerdo. En el Perú no hay una educación de calidad. Esto se debe que el Estado no garantiza el servicio educativo y no además, independientemente de quien lo brinde, se desarrolle satisfaciendo condiciones básicas y supere las inquietudes de los alumnos. Y eso acá en el país no se logra. Ya. Ahora seguiremos con la segunda pregunta. ¿Por qué es importante una educación de calidad? ¿Tú qué consideras por qué es importante esto, Wilson? Es importante la educación de calidad porque es la clave para poder alcanzar muchos objetivos en el desarrollo del país. Cada año salen nuevos profesionales, nuevos estudiantes de niveles educativos primarios o secundarios, los cuales si tienen una buena educación desde pequeños o desde la etapa de la escolaridad, van a aportar mucho al país. Sí, un factor muy importante para el crecimiento económico de los países es que exista un buen índice de educación de calidad. Héctor, ¿tú opinas igual a Wilson? Concuerdo con lo que dice mi compañero Wilson, que la educación de calidad es muy importante. Primero porque la educación es un derecho humano básico, pero sobre todo es la clave del desarrollo de los países. Es muy importante una educación de calidad porque contribuye primero a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y también de la comunidad nacional y mundial. Bien, ahora seguiremos con la tercera pregunta. Claudia, ¿cuál crees que son las razones por el cual el Estado no invierte tanto en educación para buscar una educación de calidad? Bueno, a mi parecer, el Estado invierte, pero hace un mal manejo de esa inversión. Un manejo en el cual, comparado con los demás países,
está por debajo, ¿no? Y la inversión en educación tiene un impacto sobre la calidad y la permanencia de la educación ofrecida. Ani, ¿tú concuerdas con lo dicho por Claudia? Bueno, yo creo que más que eso sería de que al Estado o quizás a los políticos que nosotros elegimos, no tan, no sé, conociendo tanto, creo que es más eso, que no les interesa o no les importa que nosotros o que las demás personas conozcan o tengan una educación de calidad porque, o sea, quieren que no se estén informados de lo que está sucediendo en nuestro país, ya sea económico, social, como cubriendo prácticamente de lo que está sucediendo, ¿no? En la actualidad. Bueno, creo, a Sí, mí, claro. Sí, la corrupción es un factor importante que hace que esto obstruya un crecimiento en cuanto a la educación de calidad. Tal vez sí existe el presupuesto, pero no está bien gestionado o destinado. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son los problemas más urgentes que el país debe resolver en la educación? ¿Cuál consideras tú, Héctor, que sería un problema? Bueno, a mi parecer yo considero que se debe mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, es una prioridad, pues si bien la educación es el medio para reducir las desigualdades y crear oportunidades de desarrollo humano, una mala educación y sobre todo de calidad heterogénea puede generar más desigualdad. La política de mejora de calidad está en el Plan Educativo Nacional y solo hay que implementarlas, pero por ello se requiere de una continuidad en los esfuerzos que se están haciendo, tanto en temas de mejora de calidad de los profesores y de la infraestructura, pero sobre todo en los temas pedagógicos como mayor número de horas en el aula. Para ti, Wilson, ¿cuál consideras que es el problema más urgente que el país debe resolver en cuanto a la educación? Concuerdo con lo que opinó mi compañero. Este, otro problema que se debería afrontar es que no hay una igualdad de educación en diferentes niveles socioeconómicos en el país. Si bien es cierto, hay educación estatal, también privado, y bueno, según la opinión, considero de la mayoría de los peruanos, bueno, de las personas, la educación particular es una mejor opción que una educación nacional, ya que hay mucha corrupción, como indicaste, Danitza, al principio de la pregunta. No se destina, no se gestiona bien el dinero o el presupuesto proyectado para ese fin. También otro problema sería un, un incentivo económico muy poco hacia los docentes que enseñan en zonas que son lejanas al país, poco accesibles. Eh, y también otro problema sería que mm, una currícula pobre, que no funciona de manera efectiva en los estudiantes. Sí, tienes mucha razón, compañero, y justamente el tema socioeconómico es muy importante en lo que es la educación. Y por eso surge nuestro siguiente tema de debate, que sería la disminución de la pobreza. Entendemos por pobreza la escasez o la carencia de todo lo necesario para vivir. A raíz de esta cuarentena, se estima que hemos retrocedido 10 años en cuanto al nivel de progreso que teníamos en cuanto a pobreza, es decir, que estamos en el mismo nivel que en el 2010. Empezaremos con la primera pregunta. Ani, ¿qué consideras tú? ¿Cómo la educación puede reducir la pobreza en nuestro país? ¿De qué manera la educación puede ayudar a esto? bueno, a mi parecer creo que debemos tener un mejor acceso, o sea, eliminar las barreras y aumentar lo que es la capacidad de la población pobre, o sea, de brindarles una oportunidad para poder ganarse la vida y poder tener ingresos para poder educarse, ¿no? Uno mismo. También generar una mayor productividad y como les comenté, o sea, generar sobre todo oportunidades de empleo digno. Eso es lo que...
Héctor, ¿tú qué opinas respecto a esta pregunta? Bueno, concuerdo con lo que dice mi compañera Admi, pero quiero agregar que la equidad en la educación contribuye al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin ser las escuelas o el sistema educativo la garantía de ese crecimiento o amplitud de la equidad, ya que el verdadero progreso en la educación va a depender de la forma en que se traten las causas de la pobreza y también de la desigualdad fuera de la esfera escolar. Si bien los resultados educativos por niveles socioeconómicos, género, territorio o puede ser etnia permiten reducir la brecha de desigualdad en las generaciones subsiguientes, los problemas que derivan del plano político o de la gestión económica de los gobiernos, tales como el acceso a trabajos eh, cualificados o mejor remunerados, puede asimismo disminuir los beneficios de la educación en las personas pobres. Bueno, eso es lo que considero yo. Bien, ahora seguiremos con la segunda pregunta. Wilson, para ti, ¿qué medida debe optar el Estado para disminuir la pobreza? Respondiendo a la pregunta, el Estado lo que debería hacer desde un principio, bueno, como prioridades, sería desarrollar la nutrición, bueno, apoyar la nutrición de, de los niños, ¿no? Bueno, si bien es cierto, hay Caliwarma en nuestro país, es un poco criticado porque hay mala gestión sobre este programa. Y también tener una cobertura universal de salud más efectiva. También una educación de calidad que sea universal para ambos, para todos, que sea de la misma manera. Y em, que, bueno, la informalidad, ¿no? Que no apoya, que impide el desarrollo del país y que de algún modo puede ayudar a reducir la pobreza. Sí. Bien, Annie, ¿tú qué opinas qué medida puede adoptar el Estado como solución para esto? Bueno, principalmente creo que la pobreza tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero sus causas a, a ello creo que son lo que es el desempleo, como lo venía mencionando, la exclusión social y lo que es la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones, ya sea a los desastres naturales, enfermedades y otros fenómenos que le impiden ser productivas. Y el Estado quizás no llega tan lejos, solo llega a las zonas más cercanas o más notorias, visibles hacia ellos, pues, ¿no? Pero quizás hay personas que necesitan más de su apoyo, de su ayuda, como en zonas rurales. Y eso creo que es lo que le falta al Estado para poder ayudar, optar sobre todo, buscar medidas o soluciones para poder disminuir nuestra pobreza en el Perú. Bueno, esta pregunta viene un poco más de la situación por la que estamos pasando. ¿Qué tan favorables son las medidas financieras que ha tomado el Estado durante la pandemia para hacer frente a la pobreza y la pobreza extrema? Bueno, es de conocimiento que el Estado ha dado a lo largo de todo este año y más del que ha surgido la pandemia, ha dado diferentes bonos, lo cual particularmente considero que no ha sido la mejor decisión, ya que se reveló que estos bonos han hecho que el Perú esté endeudado por un largo periodo. Y es volver a lo mismo, seguir más pobres y volver a la pobreza que siempre hemos tenido y no hemos avanzado nada, es decir, hemos retrocedido. Claudia, ¿tú consideras lo mismo? Concuerdo con tu opinión, pero además de eso, las medidas estatales para frenar la pandemia ha afectado mucho a los peruanos, debido a que el 65% de los trabajadores son informales, viven del día a día, y ante estas restricciones, millones se han quedado sin un medio de supervivencia. Sí, esa es mucha razón. La informalidad en nuestro país es muy grande. Bueno, ¿cómo contribuye el sector empresarial para disminuir los índices de pobreza en el Perú? ¿Tú qué consideras, Ani, respecto a esta pregunta? Bueno, las empresas sobre todo contribuyen de diferentes maneras, ¿no? Hay determinadas empresas cuyos núcleos de negocio están más directamente
ligados a este objetivo, como las del sector de tecnología e innovación, cuyos avances pueden impulsar la reducción de la pobreza a escala global, o las del sector financiero. No obstante, todas las empresas, independientemente de su sector, pueden tomar medidas para continuar. Por ejemplo, proporcionando condiciones laborales adecuadas a sus trabajadores que les permitan acceder a condiciones de vida digna. También poniendo en marcha políticas de igualdad en la empresa, dando a las mujeres las oportunidades de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria. Bueno, con esta pregunta concluimos nuestro conversatorio y como conclusión se puede decir, se escogió estos dos temas ya que guardan relación. Para disminuir la pobreza, consideramos que la educación de calidad es un factor muy primordial. Se ha demostrado que un país que cuenta con un nivel alto en cuanto a educación de calidad es un país próspero y tiene una gran tasa del PBI. En nuestro país, lastimosamente, los políticos, el Ministerio de Educación no se enfoca mucho o no plantea buenas estrategias para que la educación sea lo principal. Ya sabemos que la educación, la salud son temas principales que deben tomar prioridad ante cualquier otra situación. Esperemos que la educación llegue a todos los lugares de nuestro país, ya que nosotros consideramos que es la manera más eficiente de que la pobreza se disminuya y así dejar de ser un país del tercer mundo. Gracias.